Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a crear una serie de alertas que se mostrarán en una ventana emergente y que insertaremos con código en Visual Basic para aplicaciones. Vamos a ver dos ejemplos diferentes para poder conocer cómo mostrar estos cuadros con información. En el primer ejercicio tenemos una serie de alumnos con sus notas correspondientes en cada asignatura. Para no escribir los valores de todas las notas, en nuestro ejemplo vamos a utilizar la función aleatorio para que nos devuelva valor entre 0 y 1. Y lo multiplicaremos por 10 para que se muestren notas que estén comprendidas entre 0 y 10. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en la función aleatorio que encontramos en la categoría Matemáticas y Trigonométricas. Y pulsamos en el botón de aceptar, ya que en esta función no debemos insertar ningún argumento adicional. Una vez tenemos el resultado, nos vamos a la barra de fórmulas y lo multiplicamos por 10. Para conseguir valores comprendidos entre 0 y 10. Arrastramos la fórmula hacia abajo y posteriormente hacia la derecha para calcular el resto de notas de nuestros alumnos. Y dejamos un único decimal para mostrarles los resultados. Ahora vamos a calcular el promedio de las notas de nuestros alumnos. Seleccionamos las notas del primer alumno y en la celda donde insertamos el resultado, pulsamos en la función promedio que encontramos en el desplegable de autosuma. Una vez calculado el promedio del primer alumno, arrastramos la fórmula hacia abajo para calcular el promedio del resto de alumnos. Ahora vamos a añadir una tabla resumen para calcular cuántos alumnos están aprobados y cuántos están suspendidos. Para obtener esta información utilizaremos la función contar si, que encontramos en la categoría Estadísticas, situada en el comando más funciones. Se nos muestra el cuadro de diálogo donde insertar los argumentos. En el primer argumento seleccionamos el rango del promedio de las notas, el rango que va de la celda F2 a la celda F20, y en el criterio escribimos entre comillas mayor o igual que 5. Y pulsamos aceptar para conocer cuántos alumnos han aprobado. Nos situamos en la celda inferior y hacemos lo mismo, pero esta vez para obtener los alumnos suspendidos. Insertamos la función y en el cuadro de diálogo como rango seleccionamos todas las notas de la columna promedio. Y como criterio escribimos entre comillas menor que 5. Una vez insertada la condición, pulsamos en el botón de aceptar. Ya conocemos los alumnos aprobados y suspendidos. Ahora debemos añadir un código en Visual Basic para visualizar esta información en una ventana emergente. Pulsamos en el nombre de la hoja con el menú contextual y en el desplegable seleccionamos la opción Ver código. Vemos que en la parte izquierda de la ventana encontramos las diferentes hojas de nuestro libro y el propio libro, This Workbook. Nosotros vamos a utilizar la hoja en la que estamos situados, la hoja del ejercicio 1. En el desplegable que encontramos en la parte superior, seleccionamos la opción Worksheet, la hoja de cálculo en la que estamos situados. Y en la parte derecha se muestran los diferentes eventos que podemos utilizar. Cuando entremos en la página, cuando salgamos, cuando hagamos una operación, etc. Nosotros vamos a utilizar la opción Activate, que se mostrará al entrar en la hoja activa, para mostrar un mensaje en pantalla. Nos sería suficiente con escribir el texto msgbox y entre paréntesis y entre comillas el texto que queramos que se muestre en la ventana emergente. Antes de mostrar la información de los alumnos aprobados y suspendidos, vamos a comprobarlo con una prueba. Escribimos el texto y añadimos el texto que deseamos. En nuestro caso vamos a escribir bienvenidos a mi canal. Una vez hemos escrito el código, pulsamos en cerrar y volver a Excel. Nos vamos a la segunda hoja y cuando volvemos a pulsar en la primera, se nos muestra una ventana emergente con el texto que hemos escrito. Recordad que hemos insertado el evento para que se muestre cuando entremos en la hoja activa. Pulsamos de nuevo en la opción Ver código y vamos a añadir las alertas de los alumnos aprobados y suspendidos. Vamos a concatenar dos mensajes uno debajo del otro. Borramos el texto del ejemplo anterior y escribimos el siguiente texto. Mensaje igual y entre comillas número de alumnos aprobados. Después escribimos el símbolo de ampersand para unir un texto a una celda. Y para mostrar el valor de la celda, insertamos el texto range y entre comillas y como referencia absoluta, la celda K2, un punto y el texto value.
En la siguiente línea añadimos un nuevo mensaje, pero esta vez le añadiremos como mensaje 1. Como texto entre comillas escribimos alumnos suspendidos y como celda escribimos K3, que hace referencia a la celda donde anteriormente calculamos el número de alumnos suspendidos. Una vez hemos insertado los dos mensajes que queremos visualizar, debemos añadirlos a la ventana emergente. Para ello los unimos con un MSG Box. Escribimos el texto y entre paréntesis escribimos el nombre que hemos definido para la primera línea, en nuestro caso mensaje. Después el carácter ampersand para unir los datos y el texto VB_NewLine para separar ambos mensajes en líneas diferentes dentro de la ventana emergente. Otra vez el carácter ampersand y el texto mensaje 1 donde habíamos definido el segundo mensaje. Las celdas que se muestran en los mensajes, las celdas K2 y K3, son donde hemos insertado la función contar sí para obtener los alumnos aprobados y suspendidos. Pulsamos en cerrar y volver a Excel que encontramos en el menú archivo y vamos a comprobar lo que acabamos de hacer. Nos situamos en la segunda hoja y cuando volvemos a la primera se nos muestra una ventana emergente con la información sobre nuestros alumnos. Por último, seleccionamos las columnas J y K y las ocultamos con el menú contextual. Otra buena opción es haber creado todos los resultados en una nueva hoja y luego ocultarla. Actualizamos los resultados pulsando en la tecla F9 o en la opción Calcular ahora que encontramos en la parte derecha de la pestaña Fórmulas. Al volver a acceder a la hoja 1, los resultados que aparecen en la ventana emergente han cambiado. Vamos a realizar algo similar en el segundo ejercicio. Tenemos una serie de notas de nuestros alumnos y hemos calculado el promedio de ellas. Y mediante la función si anidada hemos obtenido el resultado para cada uno de ellos. Menor que 5 insuficiente, menor que 7 aprobado, menor que 9 notable y si no excelente. Y mediante la función contar sí, como en el ejercicio anterior, hemos calculado el número de alumnos según su calificación. Ahora vamos a añadir una nueva ventana emergente donde se nos muestre esta información. Pulsamos en el nombre de la hoja con el menú contextual y en el desplegable seleccionamos la opción Ver código. Una vez situado en la hoja del ejercicio 2, pulsamos en el desplegable que encontramos en la parte superior y seleccionamos la opción Worksheet, la hoja de cálculo en la que estamos situados. Y en la parte derecha se muestran los diferentes eventos que podemos utilizar. Nosotros vamos a utilizar la opción Calculate, que mostrará la ventana emergente al realizar cualquier modificación en los datos a calcular. Vamos a añadir las alertas para las diferentes calificaciones. Vamos a concatenar 4 mensajes uno debajo del otro. Insertamos el siguiente texto, mensaje igual y entre comillas insuficientes. El símbolo ampersand para unir el texto a una celda. Y para mostrar la celda insertamos el texto range y entre comillas y como referencia absoluta la celda K2. Un punto y el texto value. Otra vez el símbolo de ampersand y el texto alumnos entre comillas. Copiamos el primer mensaje y lo pegamos 3 veces. Después cambiamos el texto para definir los mensajes a mensaje 1, mensaje 2 y mensaje 3. En el segundo mensaje escribimos el texto aprobados e insertamos la celda K5. Para el mensaje 3 escribimos el texto notables y en la celda que hará referencia será la celda K4. Y en el último mensaje escribimos excelentes y hace referencia a la celda K3. Estas 4 celdas que hemos insertado en los mensajes hacen referencia a los datos obtenidos en nuestra hoja de cálculo. Por último, añadimos estos 4 mensajes en el MSG Box, insertando el texto VB_NewLine para separar las líneas en la ventana emergente. Recordar que para concatenar cada mensaje y las líneas de separación, utilizaremos el símbolo de ampersand.
Una vez hemos insertado todos los mensajes en el MSG Box, pulsamos en Cerrar y volver a Excel, que encontramos en el menú Archivo, y vamos a comprobar lo que acabamos de hacer. Modificamos cualquiera de las notas de nuestros alumnos y de forma automática se nos muestra la ventana emergente con la información acerca de las calificaciones de nuestros alumnos. Con esto concluimos el tutorial de cómo crear una serie de alertas utilizando ventanas emergentes que insertaremos con código en Visual Basic para aplicaciones. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!